La palabra se encuentra en Santiago 5:7. Amén. Amén. Y le vamos a estar dando lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Lleva como título: Sed pacientes y orar. Le vamos a estar dando lectura del versículo 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis uno contra otro, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Una hermosa palabra. Amén. Como nos decía el título, ser paciente y orar. Amén. Hoy la palabra de Dios nos habla de la paciencia. Nos habla que nosotros debemos de ser pacientes. Amén. Vivimos en este mundo que nosotros podemos ver que no hay paciencia. Amén. En los quehaceres, en el trabajo, cuando nos dirigimos a algún lugar, podemos ver que no hay paciencia y muchas veces hasta nosotros no tenemos esa paciencia. Amén. Pero la palabra de Dios nos está hablando aún espiritualmente que nosotros debemos ser pacientes. Amén. ¿Qué es ser paciente? Es esperar. Amén. El significado de paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Amén. ¿Tendremos esa capacidad? O cuando pasa alguna situación, nosotros cambiamos, que eso es lo que decíamos recién, es sin alterarse, sin cambiar. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Habrá paciencia en nosotros? La palabra de Dios lo decía: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. La palabra de Dios no nos dice cuándo va a venir el Señor Jesucristo, pero nosotros creemos que va a venir. Amén. Y que va a venir por su pueblo. Por eso nosotros debemos de tener esa paciencia. Amén. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Amén. Esa lluvia que es agua. Amén. Esa lluvia que representa, que le empieza a dar la vida a las plantas, que a través del agua, a través de esa lluvia, ese fruto empieza a crecer. Amén. Pasa de ser esa planta, pasa a tener ese fruto y después pasa a madurar y luego ya está ese fruto maduro y está para consumirlo, se puede decir. Amén. La lluvia temprana es la que hace que empiece el crecimiento. ¿Eh?
Esa es la lluvia temprana, cuando uno planta un árbol, por así decirlo, empieza esa lluvia temprana que es la que empieza a fortalecerlo, a darle la fuerza para que empiece a salir, para que empiece a crecer. ¿Amén? La lluvia tardía permite la floración, permite el crecimiento, permite el crecimiento del árbol, el crecimiento de la fruta y el crecimiento final de la fruta, la maduración. Era la lluvia que preparaba el fruto para la cosecha. Esa es la lluvia tardía, es la lluvia que prepara el fruto para la cosecha. ¿Cuándo se cosecha algo? Cuando ya está listo. Amén. Cuando ya está en su mejor punto, por así decirlo. Para que lo podamos entender, cuando uno va a comprar algo a la verdulería, algún fruto, busca algo que esté lindo, que no esté ni verde, que aún no haya madurado, ni muy pasado, por así decirlo, ¿no? Sino que busca algo que esté en su punto, en su mejor punto, digamos, para comerlo, para ingerirlo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es más rico. ¿Ven? Si está verde, no tiene el sabor que tiene que tener y quizás está hasta duro. ¿Ven? Pero si está muy maduro, ya se empieza hasta a poner feo. ¿Amén? Y se empieza como a fermentar el fruto cuando ya está pasado. Amén. Entonces podemos ver que eso es la lluvia tardía. Amén. Y nos habla la palabra de Dios sobre la paciencia. Amén. Y los hablaba del precio del fruto de la tierra, que aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Y le quería decir, hermano, que juntos nos podamos imaginar todo este proceso de alguien que tiene su chakra, de alguien que quiere plantar un árbol y que quiere poder cosechar algo, menos un fruto. Y nosotros podemos ver que para que suceda eso, primeramente hay pasos. Hay pasos a seguir. Primero se debe tener una tierra buena. La tierra no tiene que estar dura, hermano. Por eso la tierra primeramente la dan vuelta, la remueven, le sacan lo suyo. Amén. Y esa tierra podemos ser nosotros, hermano. Y muchas veces nosotros estamos así, estamos duros. Amén. Pero necesitamos que eso se dé vuelta, que eso salga. Al darse vuelta la tierra empieza a salir lo suyo, empieza a salir todo lo que no está bien, por así decirlo, para poder cosechar. Y queda esa tierra blandita. Al quedar la tierra blanda, se puede plantar, se puede sembrar algo. ¿Ven? Luego, después de sembrar, se debe tener esa dedicación, ese tiempo para poder cuidar, para poder empezar a regar. Amén. Y lleva toda una dedicación. Luego que se empieza a regar, eso empieza a crecer. Pero ¿es de un día para el otro todo esto? Un árbol, si uno planta una semilla, al otro día sale y ya está el árbol grande y con fruto. No. Lo mismo es en nosotros. Por eso la palabra de Dios nos habla de tener esa paciencia. Cuando alguien entierra una semilla, tiene que tener esa paciencia para que aquello empiece a crecer y para que luego, en su debido tiempo, empiece a dar fruto. Amén. Y siguiendo con el ejemplo que estaba, aquel varón tiene que regar, tiene que cuidar que la planta no se hele, porque si no se muere, se echaría a perder.
tiene que cuidar de que no se embiche, tiene que regarla ciertas veces, la tiene que regar cuando es verano, que hay mucho calor, lo tiene que regar o temprano o ya a la tarde, para que esa planta no le dé mucho calor y se muera, amén. Todo lleva una dedicación para poder tener aquel fruto, amén. Pero cuando el árbol empieza a crecer, también lo tiene que seguir cuidando. Si se descuida, por más que ese árbol se vea firme, se vea ya que está grande, si aquello se descuida y no se riega, quizá va a tener una fruta, pero la fruta va a ser una fruta fea. No va a ser una fruta muy grande, sino que va a ser algo chico y algo de mala calidad. No va a tener la calidad que debe de tener aquel fruto. ¿Ven? Si aquel árbol no se lo poda, no va a tener la suficiente fuerza para poder dar un buen fruto. ¿Ven? Entonces, la palabra de Dios nos habla en esta noche de la dedicación que nosotros debemos de tener. ¿Ven? Esa dedicación no es de 2 o 3 días o de un año, sino es constante, es siempre tener esa dedicación y buscar del Señor Jesucristo, amén, no descuidarlo, amén. Como decíamos, ¿qué pasaría si aquel varón dejara de cuidar esos árboles? ¿Cómo saldría aquel fruto? O si aquella planta le agarrara una plaga de bicho, la mataría, hermano. Por eso la importancia de la perseverancia, como lo decía la palabra, que por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. ¿Ven? Que nosotros podamos esperar ese fruto, amén. Podamos esperar en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando, amén? La venida de nuestro Señor Jesucristo, amén. Por eso debemos estar atentos. Y nos habla de la paciencia, nos sigue diciendo: tened también vosotros paciencia, amén, en el versículo 8. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. ¿Y alguno sabe cuándo va a ser la venida del Señor Jesucristo? No sabemos, amén. Y lo vamos a ver con la palabra. Allá en 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. 2 de Pedro 3:10. Y en Mateo 24:36 nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Hoy la palabra de Dios nos está hablando que nosotros tenemos que tener esa paciencia en los caminos del Señor Jesucristo, hermano. Tenemos que tener esa paciencia sabiendo que nuestro Dios va a venir. La paciencia necesaria para que nuestras fuerzas no decaigan, para que el Hijo de Dios pueda perseverar y pueda seguir en los caminos de Dios. Amén. La palabra de Dios nos habla ya en Mateo 25:13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como decía el título, sed pacientes y orad. Orando se puede producir esa paciencia, ¿ven? Se puede obtener esa paciencia pidiéndole al Señor Jesucristo que Él sea renovando la fuerza. Si hay alguien que no tiene fuerza,
es más propenso a no tener esa paciencia, ¿amén? Y nosotros lo podemos ver en lo físico, hermano. Cuando usted se ha encontrado cansado por los quehaceres de la casa, por el trabajo, quizá acontece algo pequeño en el hogar o ya la persona tiene ese anhelo de irse a acostar porque está cansado y acontece algo, la paciencia no es la misma. Amén. Sino que no se tiene esa paciencia. Pero cuando la persona está bien, anda con esa fuerza, ¿amén? Y no está cansado, la paciencia aún es mayor. Tiene esa paciencia quizás para poder explicarlo a su hijo. Le habla bien, de buena manera, hace las cosas bien. Pero cuando el cuerpo está cansado, no se tiene esa paciencia, hermano. Espiritualmente será lo mismo. Si nos preguntamos nosotros espiritualmente, si nosotros andamos cansados espiritualmente, ¿tendremos la paciencia que hoy nos habla el Señor Jesucristo, que hoy nos habla nuestro Dios? No tenemos esa paciencia, ¿ven? Por eso que sea nuestro Dios ayudándolo para poder tener aquella paciencia, ¿ven? Y lo sigue hablando allí en el versículo 9. Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Ven? Hermano, no os quejéis. Y cuando hay quejas, generalmente es cuando la persona ya está cansada. Quizás puede ser de un día para el otro, o quizás es producto de varios sucesos que van aconteciendo al Hijo de Dios, y empieza el descuido, hermano, ese descuido espiritual, empieza ese desgano, ¿eh? Empieza a dejar de orar, a dejar de ayunar, ya no está ese amor para llegar a alabarle al Señor Jesucristo, porque nosotros venimos a alabar al Señor Jesucristo, a la casa de oración, amén, a la iglesia. No venimos por el hermano, por la hermana, sino que venimos para exaltar a nuestro Dios, amén. Pero cuando se está en ese cansancio, como decíamos, empieza las quejas, empieza la murmuración, y ya empieza a haber ese descuido espiritual, ese enfriamiento espiritual, amén. La palabra nos exhorta diciendo: los hermanos, no os quejéis unos contra otros. Que no haya esa murmuración, esa queja, que no esté en nosotros, hermano, amén. Para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Y lo sigue hablando su palabra en el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Amén. Y acá nos está hablando de los profetas. Amén. Sabemos que los profetas pasaron aflicción, pasaron dolor, amén. Pero ellos permanecieron firmes, alabando a Dios, creyendo en sus promesas, amén, en las promesas del Todopoderoso, en las promesas del Señor Jesucristo, en las promesas que había hecho Dios, amén, a cada uno de los profetas. Y allí en el Salmo 126, 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando.
El que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. La palabra de Dios nos habla que muchas veces va a haber aflicción y va a haber dolor, pero que hay una recompensa. Amén. Y así nos hablaba el versículo bíblico: más volverán a venir con regocijo. Amén. Alegre, contento, trayendo sus gavillas. ¿Y qué es gavilla? Amén. Es un manojo de trigo. Amén. O sea, es la cosecha, ese trigo ya estaba para consumir, por así decirlo. Amén. Por eso la palabra nos insta a tener esa paciencia para que podamos ver aquel fruto. Amén. En Santiago 1, 3 y 4 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Una vez más, la palabra nos está instando a poder tener esa fe, esa confianza en el Señor Jesucristo. Amén. Y en Romanos 5, 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Al tener, ¿por qué en este pasaje lo está hablando que se obtiene esa esperanza? ¿Amén? Es porque el Hijo de Dios sabe que la prueba va a pasar, no va a ser eterna aquella prueba, sino que va a estar la mano de Dios obrando y que va a tener esa victoria. ¿Amén? Que va a tener esa recompensa de parte de Dios. Amén. Porque Él no se olvida de lo que Él ha hablado a cada uno de nosotros, lo que nos ha hablado su palabra. Amén. Y Él cumple lo que promete. Y también la palabra de Dios nos habla en Gálatas 5:22, un versículo que conocemos: el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y como hemos visto, dice que es el fruto. Amén. O sea, es el conjunto, no es que son los frutos. Amén. Y nos habla más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Y qué sigue después de la paz? Paciencia. Amén. Es la que debemos de obtener nosotros, hermano. Amén. Y sigue diciendo benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y nos habla de esa paciencia que nosotros debemos de tener. Debemos estar confiados. Debemos de orar para que eso no mengue en nosotros, sino que permanezca siempre esa confianza, esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último, en el versículo número 11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Sabemos lo que le aconteció a Job. Sabemos que vino una enfermedad sobre él.
Sabemos que también vino aquella muerte hacia su hijo, también le hurtaron, le robaron, pero Job, a pesar de todo lo que le estaba pasando y aún hasta cuando su mujer, después de haberle acontecido todo aquello y estando en aquella situación, le dijo a su mujer que negara a Cristo, que cómo podía seguir confiando, cómo podía seguir confiando en Dios, en Jehová. Amén. Pero, ¿qué dijo Job? ¿Recibiremos solamente el bien y el mal no? Más de su boca no salió blasfema alguna, hermano, sino que lo glorificó. Que él glorificó a Jehová estando en esa situación. Amén. Él tuvo esa paciencia, hermano, se puede decir. Amén. Tuvo la paciencia y esperó en Jehová. Amén. Y como nos dice la palabra de Dios, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. ¿Sabemos cómo terminó Job? Sabemos que Dios lo bendijo aún más de como él estaba, con sus bienes materiales, con sus animales y aún con sus hijos. Amén. Dios no lo desamparó, sino que pasó esa prueba y lo bendijo de gran manera. Amén. Por eso nosotros en esta tarde el Señor Jesucristo lo habla por medio de su palabra, que debemos de tener esa paciencia, que nosotros debemos de perseverar, debemos de seguir buscando de Él, buscando de su Espíritu Santo. Amén. Estando aún más en comunión con Él, acercándolo aún más por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de las alabanzas, que esas alabanzas que antes los quebrantaban y quizás que porque ha entrado dureza en nosotros ya no nos toca, hermano, por medio de su palabra. Amén. Que pueda estar escrita en nuestro corazón y que nosotros podamos perseverar y obtener esa paciencia. Amén. ¿Sabe por qué tenemos que tener esa paciencia? Allá en 2 de Pedro 3:13 nos habla la palabra de Dios diciendo: pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Que nosotros podamos tener esa paciencia, ese gozo, ese amor hacia nuestro Dios y podamos seguir, hermano. Como así también aquel que esté viendo el video, que pueda perseverar, que pueda seguir en los caminos del Señor Jesucristo, aun si se ha vuelto atrás, si su fuerza ha menguado, si su fe ha desaparecido, que hoy sea el Espíritu Santo tocándome para que pueda tener ese arrepentimiento sincero y se pueda volver a los pies de Cristo, obteniendo la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. Pues nosotros podamos tener esa confianza que el Señor Jesucristo va a volver por su pueblo. Amén.